Somos Amor, Vida y Transformación, la casa de Dios, tu casa. Del gran yo soy, del poderoso, del Padre. Y bueno, amada familia, ya llegamos a esta parte especial. Somos la iglesia Amor, Vida y Transformación, la casa de Dios, tu casa. Y hoy el Señor trae una palabra muy especial en la cual he titulado ¿qué les digo? ¿Qué les dijo? Y hoy vamos a leer para comenzar. Vamos para comenzar su palabra. Vamos a ir a Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Vamos a ir a Lucas capítulo 24 y la palabra de Dios dice así. No la voy a poner en el momento, no la vamos a poner en la pantalla porque la vamos a leer rápidamente y luego vamos a tocar algunas partes de esta palabra. Dice el capítulo 24: muy temprano, el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando cuando de repente dos hombres brillantes se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo. Se postraron rostro en tierra. Los hombres les dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo? En Galilea les digo que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar el tercer día. Entonces las mujeres recordaron la palabra de Jesús. Se fueron del sepulcro y les contaron todo a los 11 apóstoles y a los seguidores. Esas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la mamá de Santiago y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron. No les creyeron porque les parecía que era un disparate. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro. Se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto a Jesús. Luego se fue preguntándose qué había pasado. En ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo: ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. El que se llamaba Cleofas respondió: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado
en ella en estos días? Jesús les dijo, ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron, nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran. Teníamos la esperanza que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, este ya es el tercer día desde que sucedió todo esto. Y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles le dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver al sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, no sean tan tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre Él en las Escrituras, empezando por los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo al que iban, Jesús se hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron con insistencia, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando estaban a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. En ese preciso instante les fue permitido reconocer. En ese preciso instante les fue permitido reconocer. Pero Él desapareció. Los dos hombres se dijeron entre sí, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción. Con razón el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando la Escritura en el camino. Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Y dijeron, en verdad el Señor ha resucitado. Se le ha aparecido a Simón. Entonces los dos hombres le contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando estaba partiendo el pan. Mientras los seguidores estaban hablando de esto, Jesús se les apareció y les dijo, que la paz esté con ustedes. Entonces ellos se asustaron y aterrorizaron pensando que estaban viendo a un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Miren mis pies y manos, soy yo. Tóquenme y vean que mi cuerpo está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo,
Diciendo esto, les mostró los huecos de sus manos y pies. Los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Jesús les preguntó: ¿tienen comida? Le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. Luego le dijeron: esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito, sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos, tienen que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que cambien, y que su nombre se anunciare a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de todo esto. Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del cielo. Bueno, esto resulta, la palabra nos muestra que era el momento después de que Jesús había muerto. Era el momento crítico, ya había pasado el momento más terrible, que era la muerte de Jesús. Había pasado 3 días después de la muerte de Jesús. Ellos ya habían perdido su fe, habían perdido su esperanza, se habían olvidado de lo que Dios había hablado en las Escrituras, se habían olvidado de lo que el mismo Jesús les había hablado y les había dicho. El porqué de hoy llamar esta palabra ¿qué y qué les digo? Y hoy quiero hacer referencia de esta palabra. ¿Y qué les digo? ¿Qué Dios te ha dicho por medio de su palabra? ¿Qué Dios te ha dicho en aquellos momentos críticos? Antes de esos momentos críticos, Dios, ¿qué te ha dicho a ti? ¿Qué Dios te ha dicho? Y vemos en su palabra que Él ha hecho varias cosas. Y vemos que muchas veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque ha pasado de todo. Y en nuestra cabeza y en nuestra mente estamos a veces embotados y vamos caminando y en el caminar de nuestra vida, y se nos olvidan las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y andamos así. Y hoy Dios hace alusión a aquellas cosas que Él nos ha dicho. Hoy quiere que recordemos esas cosas que Él ha dicho. Y dice en su palabra, si no se dieron cuenta, repetía algunos versos, porque había unas cosas claves. Habían cosas claves en la palabra. Dice en Lucas capítulo 24, en Lucas capítulo 24 verso 1, dice en la palabra, dice que muy temprano, ¿cuándo? El domingo, en la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevaban las especies aromáticas que habían preparado, así como hoy, en este día, habían salido a la búsqueda del Señor, a estar un tiempo especial. Y dice que las mujeres encontraron que había sido quitada la piedra. Cuando nosotros vamos hacia donde el Señor, la piedra
del sepulcro, de lo que está muerto, es quitada. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, esa piedra es quitada. Aquella piedra que tapa la tumba, lo que estaba muerto, lo que estaba en nuestro corazón, en nuestro parecer estaba muerto, es quitada. Y cuando una tumba está abierta, es quitada, es que ya no hay muerto. Eso simboliza una tumba abierta, que ya no hay muerto, que lo que estaba muerto ya no está, ya no existe. Y dice el verso 3: entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué encontraron ahí? Nada. ¿Por qué? Porque estaban buscando lo que estaba vivo en el lugar que no debía estar, porque Él no estaba muerto. Estaban buscando al Señor que estaba vivo, a lo que estaba vivo, que es el Señor. Lo estaban buscando en un lugar muerto. Y a veces ponemos al Señor en un lugar muerto. Ay, si el Señor hubiera estado ahí, no hubiera pasado. ¿Qué pasó? Si el Señor existiera, no me hubiera pasado esto. Y empezamos a hablar. Es que Dios, como que Dios no existe, como que Dios no se acuerda de mí, como que Dios no quiere nada conmigo. Y estamos así a toda hora pensando en un Dios muerto. Pero hoy yo te vengo a decir que tu Dios, nuestro Dios, está vivo y tiene un propósito contigo y te ha dado una palabra. Y vuelvo y lo repito, como el título de esta palabra dice: ¿y qué te dijo Él? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Por qué has olvidado eso? Porque estás buscando en el lugar equivocado, porque estás buscando un Dios muerto. Y hoy yo te vengo a decir que nuestro Dios está vivo. Él resucitó. Dice en el verso 8, dice algo especial. Entonces las mujeres recordaron lo que Jesús les había dicho. ¿Por qué recordaron estas mujeres lo que Jesús les había dicho? Porque tuvieron necesidad de que alguien les recordara, que alguien les dijera: oye, Jesús te ha dicho algo. Y dice que, volviendo al 7, dice: les dijo que esos dos hombres que se les aparecieron les dijeron: el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de pecadores, crucificado y resucitado el tercer día. Debía ser crucificado. Todo lo que estaba pasando debería pasar. Hay cosas que nosotros a veces decimos: Señor, pero ¿por qué pasa eso? Señor, pero hay cosas que tienen que pasar. Son necesarios para que pasemos ciertos procesos. Cosas que están pasando en nuestra vida tienen que a veces pasar. Cosas que no son muy buenas. O tú crees que Jesús se gozó ese momento en que fue traicionado por uno de los suyos. ¿O crees que Jesús se gozó ese momento? Él de pronto llegó allá: bueno, yo estoy feliz porque es que me van a clavar unos clavos en las manos, en los pies, y se puso feliz. Nadie va a estar feliz. Me van a dar látigo. ¡Qué alegría! No. Tenemos que pasar momentos difíciles. Él dijo: en el mundo tendré aflicciones, mas yo he vencido. ¿Cómo venció Jesús? Venció resucitando, venciendo la misma muerte. Él ha vencido la misma muerte y Él ha vencido por nosotros. Tendremos momentos difíciles, pero a nosotros en ningún momento nos van a crucificar. Actualmente no nos van a clavar clavos, no nos van a dar látigo. De pronto algunas personas que nosotros creemos que son fieles, que los amamos, nos van a fallar, sí. Y hasta nosotros mismos vamos a fallar.
en esas dificultades. Pero dice que Él ha vencido, Él resucitó. Y es necesario que nos digan, oye, hay un Dios nuevo, un Dios vivo, un Dios resucitado, un Jesús vivo que está con nosotros. Por eso es necesario que nosotros estemos en congregarnos, en estar juntos, en escuchar la palabra. Porque es necesario que nos esté recordando esas cosas que Él nos ha dicho. Y eso ahí fue cuando estas mujeres recordaron lo que Jesús les había dicho. A veces es necesario que se reciba la Santa Cena para que recordemos el sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Es importante recordar. Y vamos a ir al verso 11. ¿Y qué dice el verso 11? De lo que ya habíamos leído de este capítulo 24. Dice, no les creyeron porque les pareció que era algo, que era un disparate. Estas mujeres fueron, y mucha gente afuera, mucha gente de nuestra familia, mucha gente de donde trabajamos, de donde de pronto nos relacionamos, si le hablamos a veces, mira lo que Dios hace, Dios sana, Dios cambia, Dios transforma, Dios hace unas cosas inmensas. A ellos les parece disparate. Y a veces nos dejamos confundir, y a veces nos dejamos que esas cosas que nos dicen otros influya en nuestra diario vivir, en lo que nosotros creemos, y empezamos a dejar a un lado eso que Él nos ha dicho, eso que Él nos ha prometido, eso que Él va a cumplir. Y parece un disparate, y nosotros dejamos a veces de creer. La gente nos va diciendo, hey, tú estás loco, ¿por qué hay que orar? ¿Por qué hay que buscar de Dios? Vivamos, porque es que el cielo y la tierra está aquí, y empezamos a creer lo que otras personas creen, cuando el Señor diariamente muestra su bondad y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Dice que sin embargo hubo alguien que le ardió ahí. Y a veces nos pasa que sin embargo entra en nosotros. Dice que Pedro se levantó rápidamente, fue hasta el sepulcro y fue a ver. Porque él tenía curiosidad, y a veces nos pasa, tenemos curiosidad. Bueno, voy a orar a ver si es verdad, voy a diezmar a ver si es verdad lo que dice la palabra, voy a ofrendar a ver si es verdad lo que dice la palabra, voy a ir a la iglesia para ver si es verdad. Pero resulta que cuando él no fue con fe, él no fue creyendo, él fue simplemente a ver. Y dice la palabra que él fue, ¿y qué fue lo que encontró? Tal cual como le habían dicho. Dice que él encontró, pero él solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego se preguntándose qué había pasado. Oiga, ¿qué había pasado? Después de ser Pedro el que estaba al lado de él, después de ser Pedro el que el Señor le había dicho, tú serás pescador de hombres, había visto milagros, había visto parar paralíticos. Oiga, ¿qué sería lo que pasó? No, estas mujeres están cucú. ¿Por qué? Porque él no fue creyendo como iban esas mujeres. Iban creyendo, mi Señor, voy a buscar a mi Señor. Ellas fueron y tuvieron una revelación. Se le apareció dos hombres brillantes. Y como ellas tenían fe, ellas fueron y ellas creyeron. Simplemente recordaron lo que el Señor les había dicho y creyeron y fueron. Pero este no había creído todavía. Este hombre no había creído todavía. Dice que él se levantó, fue y miró y dijo, ¿qué sería lo que está pasando? ¿Qué pasó? Y a veces nos pasa, vamos a la iglesia, hermano, y Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué me está pasando aquello? ¿Por qué tiene que pasar?
¿Qué pasó? Comenzó a renegar. Ese ¿qué pasó? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo diezmo, ofrendo, oro? ¿Y por qué pasó, Señor? Pero hoy yo me pregunto, ¿qué le había dicho el Señor a Pedro? ¿Y qué te ha dicho a ti el Señor? ¿Qué habrá pasado? Y muchas veces nos pregunta qué habrá. Nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque se le había olvidado lo que el Señor había dicho. Y vamos a ir al verso 15. Rápidamente dice: mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con él. A veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces simplemente estamos comentando, a veces simplemente estamos hablando de más. No quisiera decir esa palabra que se viene a mi mente, y no nos damos cuenta que Jesús está caminando con nosotros. Cuando simplemente voy a utilizar la palabra, no me puedo aguantar, murmurar. A veces cuando simplemente estamos chismeando, estamos hablando, no nos damos cuenta que Jesús está hablando con nosotros, que Jesús está, Él mismo siempre está caminando con nosotros. No nos damos cuenta. Y esto le pasó a estos hombres que iban a Emaús. Ellos iban caminando y dice la palabra que ellos iban discutiendo. Mientras discutían, mientras ellos iban hablando, no se habían percatado de quién iba con ellos. Si iba el mismo Jesús. Dice que ellos, a ellos no se les fue permitido reconocer. Pero dice en el 16, dice, pero Dios les impidió reconocerlo. ¿Por qué crees que a veces es imposible para nosotros reconocer que Dios, que el mismo Jesús está caminando con nosotros, que no nos ha abandonado, que no nos ha dejado solos, aún en esos momentos difíciles? Porque ellos iban perturbados por lo que había pasado, porque ellos se sentían solos. Porque a veces simplemente estamos chismeando, a veces simplemente estamos murmurando. Ellos iban hablando, mire, si ve, dice que el que nos iba a salvar, ahí estaba el Salvador. Pero no me entiendo, pero es que él demostró que era un profeta poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué murió ahí en la cruz? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué, así como dijo el soldado, como le decían esos hombres a Jesús cuando estaban al lado de él, uno de esos hombres le dijo, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios? Y entonces, oiga, ¿y qué pasaría? No, y es que todo está mal. A veces vamos caminando así, no, es que todo está mal, mira, llueve, está lloviendo, está haciendo sol, estamos quejándonos, estamos murmurando, estamos quejándonos, estamos hablando cosas y renegando del Señor. Y por eso ellos en ese momento no lo pudieron reconocer. Y cuando estamos en esa actitud, no podemos darnos cuenta de quién está con nosotros, de que el grande, el poderoso, el que todo lo puede, está con nosotros, va andando con nosotros, va hablando con nosotros. No lo podemos reconocer, no podemos reconocer que el mismo Jesús camina con nosotros, porque estamos quejándonos mucho, porque estamos renegando mucho, porque estamos siempre, pero Señor, ¿dónde estabas? Señor, ¿dónde estás? Señor, pero es que, ¿sí ve? Y nosotros es que cristianos, como que nos devolvemos mejor al mundo. En el mundo estaba mejor, andando y haciendo esas cosas chuecas, mintiendo y todas esas cosas, estaba mejor. Y a veces por eso no nos damos cuenta que el Cristo, el poderoso, el grande, está con nosotros, está caminando con nosotros.
Por eso a veces no nos es permitido verlo. Y quiero que vayamos rápidamente, verso 37 y 38. Esto asustó a los seguidores, se aterrorizaron pensando que estaban viendo un fantasma. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Y nos pasa muy seguido. Pasa una dificultad, nos asustamos. Entramos en pánico, entramos en terror. Vemos lo que Dios ha hecho, los milagros, sus grandezas, y decimos: eso es un fantasma, eso es el pasado. No nos acordamos, lo dejamos a un lado, nos da miedo, y nos entra una cosa horrible, que es lo peor que debe entrar en nosotros como un creyente: la duda. Dudamos en lo que vemos. Que las situaciones que pasan difíciles es para que el Señor se glorifique. Que si hay un dictamen médico negativo es para que el Señor se glorifique. Que si hay un hijo que se está comportando rebelde es para que el Señor se glorifique. Es para ver el Cristo resucitado en lo que nos está pasando. Es eso. Pero entra el pánico. Cuando llega la dificultad, entra el pánico, entra el miedo, entra el susto. Se nos aguan los ojitos, nos tiemblan las piernitas. Pero no decimos: Señor, tú vas con nosotros, tú estás con nosotros. Esto está, así como dijo el Señor cuando vinieron y le dijeron que se había muerto alguien. Y el Señor dijo: esto no es para muerte, esto no es de muerte, esa enfermedad no es de muerte, es para gloria y honra del Rey de Reyes, es de gloria y honra para el Señor. Por eso es que el Señor muestra aquí en el 39, les muestra, miren, toquen esas llagas, toquen esos huecos, metan la mano, tóquenme, estoy aquí, estoy con ustedes. Los fantasmas no tienen cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Toquemos lo que Dios ha creado, el Cristo resucitado. No dudemos. Él venció la misma muerte. Dice: yo he vencido. Y nosotros seguimos dudando, seguimos muertos de miedo, de temor en los momentos de dificultad. Dice su palabra en el verso 44, capítulo 24, verso 44. Dice que luego les digo: esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y los salmos deben cumplirse. ¿Por qué nos asustamos si hay tiempos difíciles? ¿Por qué nos asustamos si en la palabra dice que habrán guerras? Se está cumpliendo su palabra. Se está cumpliendo su palabra. Pero no solamente en las cosas difíciles, no solamente que vamos a tener dificultades, también tenemos que darnos cuenta que Él dice que ha vencido por nosotros, que Él estará con nosotros, que no nos ha dejado huérfanos, que Él nos bendice, que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada vez que abre el sol. Hay una misericordia de Dios
sobre tu vida. Porque es que su palabra se cumple. Su palabra se tiene que cumplir en ti. Que ha dicho que eres pueblo santo, nación escogida por Él. Que eres real sacerdocio. ¿Por qué lo dudas? ¿Por qué tienes miedo aún cuando llegan aquellas tentaciones? Porque es que su palabra se tiene que cumplir y se va a cumplir sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Y dice el verso 47, ustedes fueron testigos de todo esto y hoy en día somos testigos de muchas cosas que el Señor Jesús hace en nosotros. Somos completamente testigos de muchas cosas y dudamos y tenemos miedo. Y a veces nos da miedo hablarle a la gente, pero dice aquí la palabra que debemos hacer, que dice vayan y díganle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados. Díganles que cambien su manera de pensar y de vivir. Que ese ADN de pecado, ese ADN de maldad ha sido transformado por aquel que fue a la cruz y que resucitó y Él está vivo. Que si uno cambia su manera de pensar acorde con la palabra y comienza a vivirla, Dios los perdona. Si ellos hacen esto, dice la palabra, Dios los perdona. Empiecen desde Jerusalén, comiencen desde su casa, desde su barrio, desde el lugar donde están, a anunciarlo en mi nombre a todas las naciones. ¿Qué debemos anunciar? Que hay una transformación, hay un cambio en Jesús. Porque su palabra es viva y eficaz, porque Él está con nosotros, porque Él no nos ha abandonado. ¿Qué les digo, Jesús? ¿Qué les dijo? ¿Qué ha dicho su palabra en nosotros? ¿Qué ha dicho? ¿Qué promesas hay en ti? ¿Qué promesas hay en tu casa? ¿Qué ha dicho Jesús sobre aquella enfermedad? ¿Qué ha dicho Jesús sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu provisión? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice la palabra? Comienza a cambiar esa manera de pensar para que tu vida sea diferente. Repítetelo día y noche. ¿Qué ha dicho el Señor? Que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Que Él fue a esa cruz para que tuvieras perdón. Yo te pido que hoy te pongas en pie. Inclines tu rostro y traigas a tu mente qué te ha dicho. ¿Qué te ha dicho? Él qué te ha dicho. Él qué te ha dicho. Porque sus promesas son grandes. Porque su palabra se cumplirá sobre ti. Porque aún así has tenido esa gracia, el favor de Dios sobre ti. Así es que comienza a recordar eso que Dios te ha mostrado, eso que Dios te ha dicho. Porque Dios no tiene plan B para tu vida, no tiene plan C para tus hijos. Solo hay un plan para Dios sobre ti. Pero de ti depende. Si
quieres ser restaurado, si quieres ser transformado, si quieres que tu mente sea cambiada para que tu vivir sea diferente, porque hay un destino diferente con Él. Hay un destino diferente. Deja de quejarte tanto y comienza a ver que Él camina contigo, que Él no te ha abandonado, no te ha abandonado, no te ha dejado sola, no te ha dejado solo, que Él siempre está contigo y en Él puedes encontrar aquello que Él te ha prometido, porque Él no es hombre para mentir. Señor, mira a cada una de las personas que nos están viendo por estos medios, aquellas personas que nos están escuchando, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que traigas a su memoria, Señor, que traigas a su corazón, Señor, aquellas promesas, Señor. Y así como tú resucitaste al tercer día, Señor, yo te pido hoy que esas cosas resuciten, esas promesas resuciten y se comiencen a mover, Señor, en cada uno de los que nos están viendo y escuchando, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, porque es un día magnífico, Señor, porque tú caminas con nosotros, porque tú estás con nosotros, porque tú nos has dado cosas grandes, hermosas, Señor, que aún creemos que son tan naturales y no las apreciamos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos familia, tenemos de pronto un techo, tenemos algunos privilegios, Señor. Tenemos tantas cosas, Señor, podemos respirar naturalmente y hay muchas cosas que tenemos que darte gracias, Señor. Tenemos que darte gracias, porque a veces nos inunda el temor del cambio, de la transformación, y no te damos gracias y estamos distraídos y pasan muchas cosas en nuestra mente, Señor. Pero es importante, Señora, agradecerte para darnos cuenta de que tú siempre has estado ahí. Aún en aquellos momentos difíciles, has estado ahí, Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias por este día. Gracias, Señor, por aquellas personas que nos están escuchando y viendo en este lugar. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Amén y amén. Bueno, llega la parte que más me agrada, como digo. Me encanta cuando viene la pastora Marisol y da la conclusión de esta palabra. Y nos da el reto, la aplicación de esta palabra. Así es que, bienvenida, pastora Marisol. Buen día, amada familia. Qué alegría volver a estar nuevamente acá, ¿cierto? En la casa del Señor, porque definitivamente ese es el lugar donde debemos estar. Gracias, papito hermoso, por este tiempo que nos has permitido estar en este lugar. Pues yo creo que la conclusión de este día, como se llama la palabra, ¿cierto? ¿Qué nos ha dicho el Señor? Yo creo que hoy el Señor nos ha dicho que hay esperanza en Él, que tu problema no es más grande que Él, que esa enfermedad no es más grande que Él, que es más grande que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces Él te dice que te levantes, que entiendas que Él está contigo, que no te ha fallado ni te fallará, que Él camina contigo en todo momento, en todo lugar, que lo tengas en cuenta, que te des cuenta de que Él está ahí para levantarte, para restaurarte, porque Él fue a la cruz para que tú tuvieras vida, para que tuvieras salvación, para que tuvieras sanidad, para que tuvieras paz, gozo, tranquilidad. Entonces yo creo que es más lo que el Señor nos ha dicho en este día y nos ha recordado, ¿cierto? Porque a veces creemos que es más grande el problema que tenemos, pero no es así. Es más grande el que está con nosotros, ¿cierto? Entonces, y yo creo que el reto es ese, que recordemos todo lo que el Señor te ha dicho a través de su palabra, que recordemos cada promesa que Él te ha hecho, porque Él todo lo que ha prometido lo va a cumplir en tu vida.
Y no pierdan la esperanza, porque vamos a estar con Él reunidos allí en la eternidad, ¿cierto? Que es lo más grande y maravilloso que podemos esperar, que es lo que más necesitamos en este momento. Seguir con la esperanza, porque en el mundo vemos cosas muy difíciles, pero si estamos con Él, podemos vencer, ¿cierto? Podemos seguir adelante y llegar a ese momento precioso y hermoso en el que vamos a reunirnos con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Entonces, amada familia, deseamos que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de ustedes, que no se sientan solos, no se sientan tristes, sino que sepan que Dios está con ustedes, que el Señor Jesús siempre está con ustedes, para que los fortalezca y los llene de su presencia a través del Espíritu Santo, que es el que está en este momento con nosotros, guiándonos, direccionándonos y enseñándonos. Ahora vamos a ir a ese momento en el que le damos gracias a nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Por todo lo mucho que Él nos da, le vamos a dar una pequeña parte, porque Él no necesita, pero este ministerio sí necesita para seguir predicando su palabra, para seguir enseñando, para ir a muchos lugares en donde se necesita esta palabra, porque como decía en lo que estábamos leyendo, ¿cierto? En esta parte de la palabra, que debemos ir a anunciar esa buena noticia de salvación. ¿Y cuál es esa buena noticia de salvación? ¿Cierto? Que Él vino, estuvo aquí entre nosotros, fue a esa cruz, pero que Él resucitó. Y Él es el único que de verdad puede cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, para que podamos recibir esa vida eterna. Entonces vamos a ofrendar en esta mañana, a diezmar con todo nuestro amor, dándole de lo mucho que tenemos, le damos esa pequeña semilla a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar por la ofrenda. Gracias, Señor, por todo lo que colocas en nuestras manos, Señor. Gracias porque gracias a lo que tú nos das, Señor amado, en este día podemos darte una pequeña semilla, Señor amado, que sabemos que tú vas a multiplicarla 100 por 1, Señor. Yo te pido que seas multiplicando, Señor amado, estas ofrendas, estos diezmos, que cada persona da para este ministerio, cada oración, Señor amado, que seas tú multiplicándolo, Señor amado, porque necesitamos tanto de ti, Señor precioso, que necesitamos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia y de tu fidelidad cada día, Señor. Reconocemos en este día que sin ti no somos nada, Señor, que definitivamente todo se mueve y que tú tienes el control absoluto de todo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Un abrazo fuerte, amada familia, a cada persona que nos escucha en muchos sitios, ¿cierto? En el Perú, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, y en muchos rincones en Chile, y en muchos rincones del mundo donde llegan estos medios. Entonces bendecimos estos medios, porque a través de estos medios tu palabra se puede extender, papito hermoso. Gracias por todo lo que han orado por nosotros, por este ministerio, porque realmente sí necesitamos mucho de sus oraciones, porque este ministerio viene del corazón de Dios. Un abrazo fuerte, amada familia. Deseamos que esta semana sea de gran bendición para cada uno de ustedes, que puedan recordar cada promesa que Dios les ha hecho y que puedan dar testimonio de sus grandezas y de sus maravillas. Un abrazo fuerte, amada familia.